Muy bien, amados pastores y compañeros de ministerio. Continuamos entonces con nuestra capacitación. Vamos entonces a ver lo que son los fundamentos de ONN. Lo primero entonces que queremos analizar en esta ocasión es ¿por qué evangelizar a los niños? Le pregunto a usted que nos está viendo en estos momentos, ¿por qué cree que debemos evangelizar a los niños? Normalmente nosotros estamos pensando en evangelizar a los adultos, en compartir las buenas nuevas a las personas mayores. Pero ¿qué de los niños? Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios al respecto a eso y analizaremos 4 puntos de por qué evangelizar los niños. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Acompáñame a leer ahí en la pantalla, por favor, el pasaje que dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Verso 16. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Muy bien. De acuerdo a ese pasaje, ¿cuál es la primera razón por la que nosotros debemos evangelizar a los niños? Sin duda alguna es: los niños son importantes para Jesús. Porque ¿cómo se sintió Jesús cuando excluyeron a los niños? Usted ahí que está viéndonos, ¿cómo cree que se sintió Jesús cuando los discípulos y las personas dijeron: no, quítese para un lado los niños? Se indignaron. Jesús se enojó, se disgustó. Ahora, ¿dónde quería Jesús que los niños estuvieran? Según la lectura, ¿dónde quería que los niños estuvieran? Dice la Biblia que cerca, los abrazó, los tuvo en su regazo. Imagínense esa escena tan hermosa, tan tierna. Jesús abrazando, rodeando a los niños. Es algo maravilloso. Y eso debemos nosotros aprender de Jesús. Usted, mi pastor, mis hermanos que van a trabajar con niños, aprendamos qué hacía Jesús: abrazarlos con respeto y con amor a los niños. ¿Pueden los niños recibir a Jesús? ¿Usted qué cree? ¿Que un niño puede recibir a Jesús? Por supuesto que sí. Ellos necesitan recibir a Jesús. Por eso es que los niños son importantes para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar la segunda razón por la que debemos evangelizar a los niños. Y está en el libro de Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. Mire lo que dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Según este versículo, ¿qué necesitan los niños para ser salvos? Usted allá que me está viendo y escuchando, ¿qué cree que necesita un niño para ser salvo? ¿Qué dice el texto? ¿Ya lo descubrió? Ellos, igual que un adulto, necesitan escuchar las buenas nuevas, necesitan recibir el mensaje de salvación. Usted puede apreciar eso en el versículo que acabamos de leer. Comunicar efectivamente el evangelio a los niños, porque si nosotros nos preparamos para enseñar la palabra de Dios a los adultos, ¿cómo hacerlo para que los niños también lo reciban? Pues debemos primero que todo orar, ser muy claros, niño, porque a veces usamos nuestro lenguaje muy teológico y nos olvidamos que los niños necesitan que se les explique de la manera sencilla, como es el evangelio, sin llegar a colocarle más complicaciones. Entonces la segunda razón por la cual debemos evangelizar a los niños es porque ellos necesitan escuchar el evangelio. Segunda razón, mis amados: los niños necesitan escuchar el evangelio. Si usted está en esta capacitación, ha asistido y le interesa, es porque usted entiende que los niños de su comunidad, del sector, de la cuadra, del lugar de influencia de donde usted está, necesitan escuchar el evangelio.
Y la tercera razón la encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Este pasaje es muy conocido por todos. Permítame lo leo una vez más. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué vemos aquí? En tercer lugar, los niños necesitan escuchar o necesitan ser evangelizados porque Dios le dio una misión a usted y Dios lo va a respaldar. Es decir, que si usted está en esta capacitación es porque tiene ese llamado. Es porque usted tiene en su corazón la pasión, el deseo de compartir el evangelio a los niños. Así como hay personas que tienen en su corazón el deseo de llevar la palabra de Dios a jóvenes, adultos, a matrimonios, a cualquier otro de estos grupos. Asimismo, usted tiene el llamado de Dios y sabe que Mateo 28, 19 abarca los niños. En cuarto lugar, ¿por qué evangelizar los niños? Dice Romanos 15, verso 20 al 21. Dice: en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. La cuarta razón entonces de por qué evangelizar los niños es porque nuestra meta es ir a quienes no lo han escuchado. Así como usted tiene niños que han conocido al Señor, hay otros niños en su comunidad que también necesitan al Señor. Muy seguramente usted tiene niños, tiene una escuela, un jardín ahí, y hay niños que necesitan conocer del Señor. Y esta nueva temporada, en este nuevo año que Dios nos da la oportunidad, usted tiene la posibilidad de ir a sembrar el evangelio, de arrebatarle esos niños a las drogas, al vicio, a la delincuencia, y que el día de mañana o dentro de muy poco tiempo se conviertan en instrumentos del Señor. Entonces, así como el apóstol Pablo enfocó su ministerio donde la gente no conocía del Señor, de igual manera usted y yo necesitamos ir a esos niños, ese terreno fértil, virgen, donde ellos van a recibir la palabra del Señor. Entonces recordemos las 4 razones por las que nosotros necesitamos evangelizar a los niños. Número 1, los niños son importantes para Jesús. Repítalo allá, por favor. Ahí usted diga: los niños son importantes para Jesús. Número 1. Número 2, ayúdeme ahí. Los niños necesitan escuchar el evangelio. Repítelo. Los niños necesitan escuchar el evangelio. Número 3, Dios le dio una misión y Él está con usted. Entonces léalo en primera persona ahí. Dios me dio una misión y Él está conmigo. Ahora dígaselo a su compañero que está al lado. Diga: Dios le dio una misión y Él está con usted. Y en cuarto lugar, ¿por qué evangelizar a los niños? Es porque nuestra meta es ir a quienes no han escuchado. Precioso, ¿cierto? Esos son los fundamentos de ONN. Entonces ahí está claro por qué evangelizar los niños. Por eso es que funciona ONN y por eso es que usted está en esta capacitación.